claqueta y... Te hago la claqueta si quieres, sí. Vale. Vale, guay, dale. 1, 2, 3... A ver, hacemos la claqueta, a ver. Muy buenos días, estoy hoy con Pablo Maqueda Buenos días. aquí. Antes de nada, muchísimas gracias por presentarte aquí con nosotros, darnos tu tiempo. Sé que estás súper ocupado, estás todo el día viajando, llevas semanas creo viajando por toda España. Y Acompañando a la peli, claro. Claro. Sí. Que está de estreno. Para quien no sepa quién eres, hablamos un poco de ti, si te parece. Yo tengo aquí una pequeña chuleta, pero vaya. Estudiaste audiovisuales en la Complutense de Madrid, me parece, allá en 2003, puede ser, ¿no? Y estuviste, bueno, hiciste la carrera. Y luego hiciste cosas tan interesantes como en el 2013 estrenar un par de películas, una película y un corto, creo, que son Real Movie y Manic Pixie Dream Girl, que ahora si quieres las comentamos un poco. Pero sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención es que supongo que la raíz de esto, ¿no?, fue tu manifiesto, Little Secret Film, en el que proponías, como si fuera un hashtag o un movimiento un poco social, hacer películas, corrígeme si me equivoco, en las que solo financiase el propio director, que no hubiera más de 10 personas participando, ¿no? Y que no durasen más de, bueno, 60, 70 minutos o algo así, ¿puede ser? No, tenían que ser largometrajes, eso Vale. sí. Y tenían que estar con licencias Creative Commons y estrenarse gratis en internet. A ver, que no podías ganar dinero con ello, ¿no? Vale. Eso es, sí. ¿Y cómo surgió esto? ¿Qué Bueno, te llevó a ello? Por el deseo de hacer cine en un momento de crisis económica en el que era muy difícil hacer cine. Sigue siendo difícil intentar levantar un proyecto. Y bueno, yo siempre he pensado que cuando quieras hacer cine, hazlo, aunque sea con un móvil o con una cámara de fotos. Y ahí es donde pues mandé un mail a un montón de amigos y muchos se unieron. Y sí, fueron mucha gente que se unió, pues más de 20 películas y lo recuerdo con mucho cariño. Sí, sí. No sé si todas, pero sé que la tuya, en este caso, la de Manic Pixie Dream Girl, está disponible en Filming, por si alguien quiere Está en verla. YouTube, de hecho, En YouTube y también, en Filming vale. también, sí. Guay. Pues ahí está. También hiciste en 2012 el primer largo, creo, documental tuyo, que es la de Old Woman, serie documental, que no lo he encontrado en ningún sitio, lo he intentado porque me parece súper interesante, porque, bueno, cuéntanos un poco de qué va, si quieres. Sí, está en Vimeo, se puede encontrar allí, y son 366 planos secuencias de mujeres alrededor del mundo. Londres, París, Tokio, Nueva York y Madrid. Me encanta. Y bueno, es un proyecto de cómo interactúa la persona con la cámara, mujeres que no saben que están siendo grabadas, hay veces que se dan cuenta, me miran, otras veces que se dan cuenta y no les gusta y vienen, otras veces que les gusta. Entonces era como interesante jugar con la idea del que mira y el que recibe la mirada. Eso es, sí. Qué guay. Me parece súper interesante, sabiendo que está en Vimeo, lo voy a ver seguro. Y luego ya, en 2020, creo, hiciste tu primer largo documental premiado, porque me parece que estuvo nominado en los premios Feroz y ganó el premio de Alcine también, que es Der Werner, ¿no? No sé si se pronuncia así, perdón. Sí, fue un proyecto muy bonito, pues eso, Werner Herzog, el cineasta alemán, pues en los 70, en el 74 caminó de Múnich a París 700 kilómetros, casi como un camino de Santiago, pero del amor hacia Lotte Eisner, la historiadora de cine, y porque estaba gravemente enferma en París, y entonces él dijo que si él conseguía llegar andando desde Múnich a París, ella viviría, cosa que ocurrió. Y entonces fue una historia muy bonita, la reflejó en un libro de Caminar sobre el hielo, se llama. Y es un libro que a mí me gusta mucho, siempre acudo a él cuando cuando pierdo un poquito la fe en contar historias, recibo un mazazo a algún proyecto, a la financiación, entonces me parecía bonito lanzarme al camino, porque todavía estaba intentando financiar La Desconocida, la película que hoy nos une, pero sí que es verdad que dije, mira, voy a ir al camino con mi cámara y este permiso para rodar la peli me lo voy a dar yo. Y fue un proceso que a mí personalmente me cambió como director. Siempre me han gustado las películas grabadas por mí en soledad, ya sea pues en Tokio grabando a una mujer en el Shibuya, o en el caso de Real Werner pues en la selva negra alemana con mi camarita intentando grabar cascadas.
Y es algo como que me gusta, ese equilibrio entre un cine mucho más comercial y más mainstream con otras propuestas más íntimas, eso es. Qué guay. Si alguna vez vemos a alguien grabándonos a lo lejos, a lo mejor eres tú. Sí, seguramente. De hecho, sigo grabando todo el día. Qué guay. Con mi móvil sigo grabando cosas siempre. Nunca sé a dónde irán, pero grabar estaré grabando. Bueno, eres director 24 horas al día. Sí. No solo cuando estás en un proyecto, eso está súper bien. Vale, bueno, esto un poco nos sitúa de dónde vienes, ¿no? Pero yo he preparado un poco, antes de hablar de La Desconocida, que efectivamente es el film que ahora mismo está en cines, que es creo que es tu debut a nivel comercial, a lo mejor, y que nos une hoy. Antes, si quieres, vamos a hablar un poco de preguntas generales, ¿vale? Un picadillo de preguntas rápidas para conocerte cómo eres tú. Vale. No hay ninguna rara, ¿vale? No te preocupes, porque esto es totalmente en tiempo real, es nuevo para ti. Y sobre todo, puedes contestar con un sí, con un no, o puedes alargarte si te apetece, ¿vale? Vale. Si te da por ahí, vale. Bueno, sin problema. Empezamos con una muy ligera. ¿Qué tienes más ganas de ver este verano? ¿Oppenheimer de Nolan o Barbie de Greta Gerwig? Barbie, por Barbie, supuesto. ¿no? Sí, a ver, yo soy bastante fan de Nolan, ¿eh? No soy un gran detractor. Yo me gusta todo lo que hace él. Le defiendo hasta con Tenet, hasta con propuestas más excesivamente duras para el espectador. Porque a mí es un director que me hace soñar y me hace ir a territorios donde nunca he estado. Pero Barbie es que lo tiene todo. Y Greta Gerwig no tiene peli mala. La sigo desde sus inicios en el Mumblecore. Y sí que es verdad que pienso que va a ser una obra maestra, vamos. Sí, esperamos. Sí. La verdad es que se ha generado como mucho ruido, que yo no lo tenía claro por ser pues Barbie al final, ¿no? Incluso por tener como protagonistas como demasiado a lo mejor en el foco siempre. Pero hay muchas ganas, me alegro también. A mí me tuvieron cuando dijo la frase ella de dice, no sé cómo Mattel nos ha dejado hacer esta película. Yo ya sé que ahí va a haber una buena película. Sí. Bien. Seguimos, pues. ¿Ingmar Bergman o Hitchcock? Es complicado. A ver, Hitchcock es el director que a mí me ha hecho amar el cine, es por el que yo me dedico a esto. Bergman, pues le adoro, es un director que forma parte de mi educación sentimental como cinéfilo. Pues la verdad que yo te diría que con la evolución de los años como cinéfilo he acabado amando más a Bergman que a Hitchcock. Bien. Pero la respuesta yo te diría, si tuviera que me remito a La Fuente y al Pablo adolescente y elijo a Hitchcock. No hay respuesta mala, me refiero. Las dos también. Sí. ¿Pelis de superhéroes, sí o no? Sí, rotundo, pero me aburren un poco. Pues hace unos días vi Flash, me gustó, pero es que la fórmula la siento ya agotada. Incluso ahora con todo el revival del metaverso, con todo... Siento que son tendencias, van a seguir obviamente, porque son tendencias de mercado, pero hecho en falta propuestas diferentes. O sea, yo creo que la última que me ha hecho realmente pasarlo bueno, me emocionó mucho con la última entrega de Guardianes de la Galaxia. Me gustó mucho. Pero yo creo que Escuadrón Suicida, la última, creo que debería de ser lo que el cine de superhéroes necesita. Películas que avancen, que hagan cosas nuevas, que intenten pues aportar algo, eso es, sí. Un humor más gamberro, al menos, ¿no? Un Sí, poco diferente. Sí. ¿Y la de Cruzando el Spider-Verse no la has podido ver? Sí, me gustó, pero creo que era estéticamente tan apabullante que me sacó de la historia. Y claro, para mí era como estar en un museo, que muchas veces te dejas llevar por la estética del cuadro, pero no entras porque estás fuera. Yo me sentí en la barrera todo el rato. Me gustó. Como una montaña rusa un poco, ¿no? Sí. Que no sabes si estar asustado o contento. Y creo que eso, que era ese valor artístico de la línea, de la figura, de las tramas de colores, creo que le sobran. Creo que la película no lo necesita. Bueno, Sí. Vale. Pues una opinión muy válida. ¿Cineasta referente español? Cineasta referente español, Pedro Almodóvar, siempre. Sí, para mí es un poco, a nivel de España es el faro. Sí, Alejandro Amenábar era mi referente en la adolescencia, el thriller, intentar enganchar al espectador, pero a medida que
que fui pues viendo más películas y conociéndome más como espectador, pues sí, yo creo que sería Almodóvar, sí. Y uno que no sea en español. Mm, Nanni Moretti, el italiano, sí, creo que es un director con el que me siento muy identificado. Es no tomarse en serio, intentar como sorprenderse a cada película, incluso ser muy autoconsciente de su papel en sus historias, e incluso hay veces que hace autoficción, como en el caso de Diar Werner. Creo como que es un referente para mí, sí, sí. Yo, sin conocerte demasiado, no sé, pensaba que dirías Lynch. No Ah, sé, no, me encanta. pero me gusta, me gusta. Muy bien. David Lynch, yo le amo, pero de hecho ahora leí antes de ayer que está rodando ya en Los Ángeles una nueva película en secreto y tengo muchas ganas, sí, sí. A ver qué hace, ¿no? ¿Influye en la calidad de un director que haga cine de autor o de estudio? No te diría en la calidad, pero sí que te diría en la libertad, obviamente. La calidad yo creo que, pues por ejemplo, uno de los autores más libres para mí que existen en la actualidad es Michael Bay. Es libre para hacer lo que No me quiera. la esperaba esta. Tú ves Ambulance y ves esas drones que van entrando, para mí eso es cine de autor, pero es de estudio. Y ahí tienes a un estudio al que tienes que rendir muchas cuentas a nivel económico, financiero, a nivel de incluso de guión. Tiene que haber un plot point que genere una semilla de guión que explote 20 minutos después. Los estudios también son algoritmos casi aritméticos. Pero yo creo que la calidad no se ve mermada. La calidad depende del director. Si aunque haga cine de estudio o más independiente. Sí, sí. Hay Vale. mierdas de independientes y mierdas de autor. Totalmente. Eso es. ¿Crees que se puede disfrutar una peli mala? ¿O si la has disfrutado ya, de alguna manera, es buena? ¿No? Es que yo llevo ya unos años intentando derribar un poco, al menos en mi percepción como espectador, de lo bueno y lo malo. Creo que no es, aunque yo sea consciente de que esta película no es buena, mm, como es una opinión, yo para mí la veo, lo valoro como me ha llegado o no me ha llegado. Porque depende también de cuándo la veas, de cómo la veas. Por ejemplo, pues American Psycho de Mary Harron, pues una película que yo odié profundamente. Me parece una peli malísima cuando la vi, pero no tenía ni 18 años. Y claro, pues a día de hoy con 37 pues me parece un peliculón. Pero claro, la cuestión es que tú vas evolucionando también. Entonces, depende de cuándo la has visto, si estabas cansado, si no. Entonces, aún así, respondiendo a tu pregunta, creo que una peli incluso autoconscientemente mala, creo que se puede disfrutar incluso más. O sea, y una de mis películas favoritas es peli que podía considerarse mala, No es otra estúpida película americana, por ejemplo. Oye, que a mí me hace mucha gracia. Claro, y es como Scary Movie, incluso ya te diría la 3, que es una peli mala, pero a la que yo regreso y vuelvo y la tengo pendiente y incluso hay veces que recuerdo chistes, ese alguien que viene como si fuera el de Señales, y es una peli malísima, pero yo la he disfrutado y la seguiré disfrutando. Eso es, Te lo compro totalmente. Ethan Hawke, hace poco, a raíz de Moon Knight, ¿no? El estreno que hizo con Marvel, le preguntaban un poco esto. Bueno, la típica crítica, ¿no? al mundo de los superhéroes y demás. Y él decía que el arte debería estar por encima de que está bien o mal, o de si es mejor o peor. Claro. ¿no? Y él decía que después de todos estos años, y me encanta, me quedo con esto y por eso lo digo ahora, decía que para él solo hay dos tipos de películas, las que tienen corazón y las que no. Y ya está. Y pueden ser buenas las dos. Sí, es muy interesante. Me gusta mucho. Sí, la división de estrellas, toda esa mercantilización de intentar como categorizar los premios, si una peli es buena o es mala, o me ha parecido... Yo entiendo que son, pues eso, intentar separar el grano de la paja muchas veces. Sí. Pero claro, en manos de lo subjetivo, porque hay películas que pueden ser nicho para unos muy pocas personas y gracias a lo mainstream saltan. Por ejemplo, The Room
Tú ves esa película... ¿Cuál de que las es- dos versiones? ¿El remake o la original? La original. Claro, y tú ves The Room y es una peli malísima, pero es una peli que es amada por miles y miles y miles de espectadores en todo el mundo. Entonces, claro, para ellos es buena. Entonces, ahí está la opinión frente a de la masa frente al juicio Total. crítico de muchas personas. La primera película meme, a lo mejor. Claro. Sí, sí. ¿Qué festival de premios te gustaría ganar? Bueno, obviamente el festival, pues de festivales que todo director sueña con ganar sería el Festival de Cannes, obvio. Vale. Eso sería ya, pues yo creo que no hay nada más épico para un director que poder ya solo no ganar, presentar su película en Cannes. Eso ya sería un sueño. Sí, pero bueno, yo como amante de los festivales suelo ir a Donosti, a San Sebastián, suelo ir a Sitges. Te diría que a mí ganar un festival de Sitges en algún momento de mi vida me haría mucha ilusión. Sí, sí, sí. Te veo ahí. ¿Un plano o recurso fetiche que creas que te define o que a lo mejor lo metes en todas... En mi filmografía, En los tuyos, sí. bueno, no soy muy de repetirme conscientemente. Si me repito, es casi por azar o me doy cuenta más tarde. Hay mucha gente que quiere tener un estilo y forzarlo y marcarlo. Yo me obsesioné mucho de adolescente con la idea de encontrar mi estilo. Tenía un blog de cine que hasta se llamaba Intentando encontrar mi estilo cinematográfico. Sí, pero me di cuenta de que en mi estilo se basaba en esa búsqueda de estilo. Y creo que así seguirá siendo. Porque cuanto más me limito, más me aburro. Entonces yo lo que quiero es como que cada película pues sea diferente, sorprenderme a mí, pues como directores como Richard Linklater, por ejemplo, que tienen una filmografía que es en cierto sentido casi inclasificable. Pues no tiene nada que ver Antes del Amanecer con School of Rock, con Waking Life o pues películas que al menos tú sientas que el director se lo ha pasado bien. Eso es al menos el estilo que a mí me gustaría definir. Pero sí, a nivel de plano, yo por decirte así a nivel recurso, pues te diría que la idea del concepto de caminar me gusta. Y es algo que ya sí que noto que es un leitmotiv que se ha repetido en mis películas. Y ya aún así, siendo consciente, pues sí, seguramente lo repetiré, porque me hará gracia en las siguientes películas. Pero sí, sí, me parece que el caminar es algo muy cinematográfico y a mí en concreto me salva la vida. O sea, me lo tatué aquí, seguir caminando, la frase de Edgar Werner. Y sí que es verdad que me he dado cuenta que hay como repeticiones. En Manic Pixeling Girl ella camina al final, en Dear Werner también, en La Desconocida, en Real Movie también tiene su Mucho, momento. camina mucho. Sí. Bien, bien. Vale. Para acabar ya, ¿vale? Este picadillo. Ujú. ¿Qué crees que define a un buen director? Si fuera una cosa. Si no la hay, no la hay. Sí, claro. Pues la capacidad de escucha. Porque tú tienes que saber escuchar a la gente que tienes a tu alrededor para tomar decisiones en base a ello. Recuerdo pues La Noche Americana de Truffaut. Pues ahí es donde ves claramente lo que es un set de rodaje, un director que está contestando preguntas 24 horas al día. Entonces, la capacidad que tú tengas para escuchar, para abrir tu proceso a los demás, para ser empático. Y a mí me costó entenderlo, ¿eh? Igual que me costó entender mucho cuando era más joven o estudiando la carrera, que hacía un director de orquesta. No lo entendía. No entendía absolutamente nada. Sí, es como Sí, sí. que está muy bien, pero la orquesta suena igual siempre. Y claro, ya me di cuenta, y luego encima si ves películas como Tar, el último año, que eso ya es perfecto para poder comprenderlo. Pero claro, ves claramente cómo la orquesta tiene una ética de trabajo muy parecida a la del director, cómo los ensayos han marcado el que un golpe de batuta vaya a un ritmo u otro, cómo si levanta la mano de una manera es más lento o más rápido. Entonces, ahí yo creo que si tuviéramos que intentar definir qué es lo que define a un buen director, yo creo que sería la capacidad de empatía que pueda tener con el resto
para que cuando haya problemas, pues pueda ser un posibilitador de soluciones, porque siempre va a haber problemas, siempre. Qué bien te ha quedado. Yo recuerdo, no tiene nada que ver con nada, pero a raíz de lo que has dicho de la orquesta, de pequeño había visto 1000 veces una película de Jackie Chan, que es una tontería, pero que tiene como un gemelo y uno de ellos es como dirige una orquesta de forma profesional. Sé cuál es. Y claro, lo ves todo ahí pues, súper profesional, súper perfecto. Y cuando es el otro, que además es como karateca o así, claro, usa la orquesta, pero con movimientos de karate. Y cambia muchísimo, ¿no? Y yo siempre me imagino eso, en plan. Claro, yo tampoco sé cómo funciona, pero siempre me viene esa escena a la cabeza y me hace mucha gracia. Qué guay. Pero no. Ahora que dices esto, lo que define un buen director, ¿tú crees que tienes esa cualidad? Intento tenerla. Y hay, como todo, hay veces que pierdes los nervios, hay veces que te puede la ansiedad o los nervios, pero yo creo que, sobre todo con La desconocida, que es el primer proyecto grande que he dirigido, con un tiempo, pues 2 meses de ensayos, 3 meses de preproducción, 1 de rodaje, un tiempo acorde para poder demostrar lo que podía hacer. Creo que acabé muy contento al final del rodaje cuando me di cuenta de que pues el equipo estaba contento, se sentían escuchados y eso, yo al menos intento hacer lo que veo en otros que admiro. Mike Leigh, por ejemplo, que es uno de mis referentes a la hora de intentar construir equipos, él abre su proceso creativo, opina hasta el apuntador en sus rodajes y yo intenté hacer lo mismo. Y hay veces que se vuelve en tu contra porque tienes muchas opiniones, tienes que filtrar mucho. Pero yo creo que estoy preparado para ello. Para mí es oro tener 1000 opiniones, aunque sean negativas, para luego yo prevalecer sobre ellas y decir, no, vale, pues quiero ir por esta dirección o por otra. Y sí, me gustaría pensar que lo hice y que lo seguiré haciendo en mis siguientes rodajes. Bien. Ya preguntaremos al resto. A ver. Ya acabamos, ahora vamos un poco ya con La desconocida, si te parece. A raíz del estreno, no sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente en redes sociales que te compara con Carlos Bermud, autor de Magical Girl, de Mantícora. En ningún caso es algo malo, obviamente, pero ¿tú entiendes esta comparación o te sorprende de alguna forma? Pues claro, ¿cómo no la voy a entender? Pues tengo el mismo director de fotografía, está Eva Llorac, una actriz que nos une y hemos trabajado varias veces ya con ella los dos. Para mí Carlos es un referente. Obviamente yo lo que quería era hacer costumbrismo terrorífico. Hay muy poquitos referentes contemporáneos que lo hagan. Pues él, Paco Plaza con Verónica, y creo que a poco que intentes añadir tu granito de arena al costumbrismo en España desde una óptica más oscura, pues Carlos Bermud va a estar ahí porque es uno de los grandes. Y a mí Magical Girl me parece una de las mejores películas. Yo te diría de los últimos 20 años. Y creo que es algo también que cada vez que alguien me ha comparado con él, pues me parece un piropo, por supuesto, claro que sí. Bien. Perfecto. Pues lo dicho, ¿no? Ahora si te parece, hablamos ya de La desconocida. Es una adaptación de una obra de teatro de Paco Becerra, que ya sois amigos, creo. Y aquí, bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque hay mucho tema del peligro de los spoilers, ¿no? Es una experiencia que se basa mucho en la intriga, en los giros de guión, entonces decir que yo la he disfrutado un montón, ¿vale? Creo que sí que podemos decir a lo mejor un poco la sinopsis, porque he visto que en todos lados sí que se habla un poco de que se toca el tema de la pederastia. De hecho, el título original de la obra era, no quiero decir mal, grooming, ¿no? Que es un poco pues esta tipificación en el ciberacoso a menores a través de internet. Sí. Gracias. y bueno, otra vez darte la enhorabuena por esta película, porque a mí me parece un logro en todos los sentidos, sobre todo en lo visual. Yo creo que has conseguido darle una personalidad muy marcada, porque no he podido leer la obra original de Paco, pero me hago una idea de todo la irreverencia que puede emanar de ella, porque he tenido la suerte también de hablar con él y es un despiporre, o sea, yo me lo paso súper bien escuchándolo simplemente, ya me hace mucha gracia. Es un showman. Y eso, y es muy irreverente, y eso se respira en la película, pero también veo, o sea, me da la sensación de que a nivel visual tú has sabido aportar pues mucha personalidad, así que muy guay. Y bueno, como no podemos entrar mucho en detalle, quiero que tú, en tus propias palabras, ¿no?
¿De qué querías hablar? Porque hemos dicho, ¿no? El tema de la pederastia, pero creo que también hay una connotación muy fuerte sobre la identidad, ¿no? De uno mismo. Sí. No quería hablar tanto de la pederastia como otras películas, pues por citar a Vermouth Mantícora o Ulrich Seidel, películas como Esparta. Queríamos partir del lado oscuro de Internet, del acoso a menores, para hablar de otras cosas que conectaran más con los espectadores, como en mi caso yo, pues por eso el título de La desconocida, lo desconocido, como a día de hoy somos uno, pero también somos muchos, porque guardamos muchos secretos que incluso no socializamos ni con nuestra pareja, ni con nuestra familia, ni con nosotros mismos, ni siquiera nos atrevemos a mirarnos a nosotros. Pues, Entonces, claro, a mí eso me pareció interesante, me pareció un material muy, muy potente a nivel narrativo. Entonces, la idea de lo desconocido, lo que ocultamos, es tomar un camino diferente al que normalmente vamos sin no decírselo a nadie, o esas cosas que hacemos sin que nadie lo sepa. Me pareció interesante, pues hablamos mucho de películas como La pianista de Haneke, como Es mi piel de Marina de Van, películas que nos han llevado a lugares incluso incómodos, perversos, que no estamos acostumbrados, cineastas que no nos lo ponen fácil, David Fincher, Haneke, Yorgos Lanthimos, Julia Ducournau. Y creo que ahí es donde, respondiendo a lo que me preguntas, eso de qué quería hablar, pues era un poco de cómo no conocemos a la persona que tenemos delante. Y cómo precisamente la puesta en escena, desde lo visual, tenía que apoyar eso. sí, a mí me gusta el detalle, creo que lo has dicho en alguna entrevista, yo lo saco aquí también, que el de llevar el thriller a la luz del día, ¿no? En un ambiente cotidiano y demás, yo creo que le sienta muy bien a la película, muy bien. Sí. Pero también creo que tú precisamente en el juego que haces entrar al espectador, te gusta, también entiendo porque también la obra, y Paco, seguro que es así, jugar un poco con la polémica, ¿no? Ir un poco al límite. Y yo te confieso que viendo la película, tuve un poco como las fases del duelo, ¿no? O sea, tuve como ira, negación, aceptación también, ¿no? Pero tuve como, había momentos en que decía, espero que no, entonces, o espero que sí. ¿Te da algún tipo de miedo que haya gente que no entienda la película? Me ha gustado mucho lo que me digas de las fases del duelo. Sí, porque para nosotros era muy importante que la película fuera eso, muy de altos y bajos, que no fuera plana. Eso era lo que yo no quería para nada. Incluso lo que queríamos era hacer preguntas al espectador, que no sea un viaje fácil, porque no es una realidad fácil. Si lo decías la plena luz del día, pues sí, porque es que no hace falta un gran claroscuro o algo tenebroso para hablar de algo duro. No, también puede ser, porque el grumen ocurre a plena luz del día, en un parque, a escasos centímetros nuestros, hay una niña chateando con un móvil y a lo mejor puede estar siendo acosada. Sí. Entonces, creo como que precisamente lo visual tenía que enfatizarlo más todavía y jugar también con el espectador, precisamente para que para tocarle, para removerle. Y lo que me preguntas es si estoy preparado para gente que no lo pueda asumir o que incluso rompa la experiencia directamente. Es que hay mucha gente que se levanta del cine y se va. Ahí Y no quería pasa llegar yo. nada. Y no pasa nada. Precisamente me parece que es una respuesta. Estás respondiendo. Y pues realmente ahí es donde está el límite de... Hay mucha gente que nos ha llamado transgresores, provocadores, pero precisamente la película no muestra absolutamente nada. Creo que lo más terrorífico es lo que no vemos, es lo que imaginamos, y ahí es donde está lo interesante, que es que la película no muestra su juicio moral sobre los personajes, sobre la historia. El juicio lo haces tú como espectador. Entonces yo creo que ahí es donde está el papel activo del espectador, que era lo que yo quería, que es un espectador que se cabrea o un espectador que disfruta, un espectador que empatiza. Todo está bien y no pasa nada por pasarlo bien. Lo pasamos genial viendo a Dexter matando a gente. También podemos pasarlo bien con personajes que están en las antípodas de lo que nosotros somos. Es el placer de la ficción, y ahí es donde yo reivindico, que es como no todo el arte tiene que decirnos lo que está bien y lo que está mal, no.
también puede plantear escenarios donde nosotros podamos abrir puertas de nuestra mente que no estaban abiertas, por ejemplo, y no nos tenemos que ir a casos extremos como el pues, Marqués de Sade o Pasolini. No, yo creo que precisamente la responsabilidad de cualquier director a día de hoy es intentar hacer buenas preguntas y que el espectador las responda, no darte tanto la respuesta. Es una película que creo que al menos nuestro objetivo era así desde el principio y en el guión, y luego yo intenté mantenerlo ya en rodaje, que era que como espectador no sea un camino fácil. Pues eso, las blagas de los planos detalle, pues yo no soy un gran admirador del plano detalle, por ejemplo, me parece como muy gratuito. Cada vez que alguien te dice, mira aquí, míralo, es muy importante, es como pero en esta película que ahondamos en determinados aspectos que normalmente nunca se han visto, ni se han hablado, ni socializado, me parecía muy interesante poner justo la mirada tan cerca, para incomodarte, incluso si te hace levantarte de la butaca, he generado una reacción en ti, por lo tanto he hecho bien mi trabajo. Sí. No es la primera vez que te oigo decir lo del plano detalle, y me hace mucha gracia porque precisamente en esta película yo creo que las escenas que más se me grabaron fueron planos de detalle. O sea que bueno, puede no gustarte algo, pero hacerlo perfectamente. Bien, bien. Vale, esto lo cogí de ti al aire, ¿vale? Puede ser que me haya columpiado un poco con las fechas, me corriges. Pero creo que dijiste que habían estado 10 años preparando la película, al menos en tu mente. Que no en mi mente, de 10 años de desarrollo, de financiación y de preparación. Madre mía. 10 años preparando financiación, etc. 4 años hablando ya con el elenco protagonista y 4 semanas de rodaje. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el proceso, no? Sabiendo estas fechas que, bueno, para gente que no las suele manejar, pues es como, son datos muy extraños, ¿no? ¿Cómo es el proceso de leer una obra, en este caso la de Paco, fascinarte, ¿no? E intentar adaptarla y decidir, pues eso, ¿no? Pues todo el proceso creativo, vaya. Pues es paradójico, precisamente es como el hacer cine es tirarte años, muchos años intentando vender una idea. Eres casi como un vendedor de enciclopedias, dossier, que si un pitch, que si reunirte con un productor, ir a un foro de coproducción. Y luego ya cuando tienes el dinero y al fin puedes cumplir tu sueño, te dan unas migajas de tiempo, 4 semanas, 5 a lo sumo, 6 si eres ya un privilegiado y te puedes poner a rodar. Y aún así es como tienes que tenerlo todo súper cerrado. Entonces, precisamente yo una de las claves que yo he sacado de todos estos años y del rodaje de DR Werner, del documental, por eso la idea de caminar, era disfrutar el proceso del camino, no solo centrarte en la meta, centrarte en disfrutar el camino y todo lo que has conseguido en estos años. Entonces, bueno, pues este fue un proceso también muy, muy largo. Pues yo vi la obra, me quedo muy enamorado de lo que veo, me sorprende mucho las caras de los espectadores que me rodean porque veo como que es algún buen material. La obra se puede ver online, lo pueden ver los espectadores en el Observatorio Teatral, en la web. Vale. Y ahí sí que me di cuenta de que había un buen material. Entonces, durante los siguientes años, de un par de años, estamos escribiendo el guión, ahí Aviana y yo con Paco Becerra, luego intentando conseguir financiación, productor, fortalecer luego el guión, empezar a ir por las televisiones, distribuidoras, foros de coproducción, un proceso muy largo, pero bueno, para lo que es una primera película, una ópera prima como tal en la industria del cine es algo bastante habitual, quizá no debería de ser tanto tiempo, pero bueno, son las reglas del juego. Y entonces el tema es que pues yo ya me veo rodando y ahí sí que fue fue muy emocionante poder verte cómo eras hace 10 años y cómo eras ahora, pues ya estrenando una película y ahora hablando contigo de ella, claro. Claro que 10 años parece... O sea, se dice rápido, digamos, pero son 10 años. Sí. Claro, yo tenía mucho miedo de no querer contar ya esta historia. Era en plan de, pero es que yo ya he cambiado, ya no me apetece contar esto, imagínate. Pero bueno, yo creo que eran tantas la pasión y las ganas de querer hacer esta película que podían por encima de todo. Bien. Claro, son 10 años que entre medio has hecho como mínimo un par de documentales y una película. Sí. O sea, no está mal. No está mal. Enhorabuena por la resiliencia, ¿no? Esto que decías de la financiación, ¿no?
Creo que comentabas que el film contó con una subvención de la Comunidad de Madrid. Ujú. ¿Cómo fue conseguirla? ¿Fue fácil? ¿Es Sí, difícil? fue lo primero que entró en la película, 25.000 euros de ayuda a guión, a desarrollo, y fue un impulso muy grande en esa travesía en el desierto de decir, mira, el proyecto gusta, ha sido avalado por un comité, parece que el guión está guay, parece que les gusta, vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, 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 fue lo primero, la verdad. Guay. Guay que decías, ¿no? También que, claro, esto fue hace años. Si ahora hubiera sido el momento de pedirla, a lo mejor a raíz de toda la polémica alrededor de Paco Becerra, a lo mejor no hubiera Bueno, sido tan me fácil. gustaría pensar que en las ayudas hay comités que separan las polémicas de las obras. Pero sí, obviamente ahora es bastante llamativo. Sí que justo la Comunidad de Madrid esté apoyando la película. Sí. Que para quien, bueno, puede ser que haya gente que no sepa de qué estamos hablando. Yo os invito a entrar en YouTube mismo, poner Paco Becerra y disfrutad porque son 6-7 minutos sin ningún desperdicio. Yo lo he visto un montón de veces. Sí, es un monólogo teatral recomiendo. impresionante. Y es, Su comparecencia en la asamblea contra Vox. Totalmente. A raíz de esto de la subvención, te quería comentar un dato oficial, ¿vale? Que es que este año se destinarán 167 millones, en principio, como tope, a lo que es la subvención del cine español, ¿vale? Ahora, precisamente con las elecciones, pues hay mucha gente que dice que esto es mucho, y hay otra gente que dice todo lo contrario, que en comparación a países vecinos, ¿no? Como Francia e Italia, esta cantidad es muy baja. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tienes alguna opinión? ¿Te mojas? Es una cantidad, por supuesto, es una cantidad ínfima, bajísima. Tú comparas esa cifra con todas las subvenciones a otro tipo de industrias, automovilística, energética, ya no solo de otros países, te hablo de España, y ya queda claro el empobrecimiento de la cultura que hay, de cómo no se protege y no se apoya. Precisamente ayer mismo salieron las ayudas del ICA de las selectivas, las que son para pues propuestas más independientes, de autores jóvenes, noveles, y claro, son de 300 proyectos que han entrado, solo 25 consiguen financiación. No hay más dinero. Entonces directamente te das cuenta de cómo hacer cine a día de hoy es un acto de fe, y tienes que seguir insistiendo, insistiendo, luchando, y es un proceso bastante, sobre todo, duro de comparar a otras cinematografías que están más protegidas, que pues tú ves las ayudas en Alemania, en Francia, incluso en Italia, y son, pues duplican, casi triplican la tasa. Claro. Y ahí es donde es, bueno, es de nuevo un poco darte cuenta de que en España, pues esperemos que cambie, la verdad. Sí. Claro, luego ves la cartelera, lo que más ha recaudado, ¿no? Y hay gente que claro, se sorprende incluso o critica que ves, pues, lo que decías tú, ¿no? Fly, Super Mario, etcétera, etcétera. Al final todos son blockbusters de Hollywood. Y luego piensas, ¿cómo vas a cambiar eso? ¿No? O sea, es difícil también competir con este... Al final, budgets, ¿no? Al final, todo lo que es la promoción, yo qué sé, llamar la atención desde lo puramente visual, es difícil. Pero sacando más datos, ¿vale? Decimos que 167 es muy poco, pero es casi el doble de lo que fue el año pasado, que fueron alrededor de 100 millones, no sé exactamente. Pero lo que me ha llamado a mí la atención es que de estos 100 millones de subvención, de las películas españolas, del propio cine español, solo se recaudaron 80 millones. Es decir, hay un déficit ahí, no es exactamente un déficit, pero bueno, que hay no se llega a igualar esa subvención en un margen bastante alto, y teniendo en cuenta que es un año en el que hubo estrenos o grandes éxitos como Alcarrás, Cinco Lobitos o Asbestas incluso. Pero ¿cómo se va a igualar o se va a superar si la cuota de pantalla que hay es para el cine extranjero? Entonces, total. De hecho, hay una corriente de casi como de cada fin de semana de hablar de el top 10, hablemos del top del 10 al 20, precisamente porque son mercados completamente diferentes. Son películas que La Desconocida se ha estrenado con 45 copias. No puede competir con una película que se haya estrenado con 200. Y ya no te digo mi película, sino películas que se han estrenado con 70, 80 copias. Esas taquillas, que pueden ser muy, muy altas y muy buenas, Upon Entry, por ejemplo, un thriller español muy guay, pues te la recomiendo, muy, muy buena, con Alberto Amán y Bruna Cusí. Pues es una película que está funcionando muy bien en taquilla y está haciendo promedios por copia muy altos, salas llenas. Nadie habla de ello, porque es la 16, la 15.
Entonces, parece como que la peli ha ido mal. Es que no deberíamos de centrarnos solo en hablar de las películas que ocupan los altos números de taquilla, precisamente porque esos cifras solo serían recaudadas si se estrenaran con 300 copias. Entonces, por ese motivo, ahí es donde yo creo que hay que poner un poco el foco, quizá muchas veces en la cadena de exhibición, de que debería programar otro tipo de películas y no solo las mismas. Entonces ahí es donde, si viviéramos en un clima de igualdad de condiciones, el público sería soberano para decidir, mira, esta película no ha recaudado lo suficiente, pero es que no puede recaudar cuando se ha estrenado a lo mejor en un único cine en una ciudad. Total. Cuando Flash tiene 20 cines en esa ciudad. Pues normal que vaya mejor Flash. Y Si lo Super tienes Mario en cada esquina. sigue en el cine después de meses y meses. Pues imagínate. Sí, yo exactamente, te iba a decir, ¿no? Que a raíz de esto, que había otro dato que me hacía mucha gracia, que es que no es que el cine español haya recaudado solo 80 millones en 2022, sino que un cuarto de todo ese montante es solo de películas de Santiago Segura, que me hace bastante gracia. Pero efectivamente te iba a decir, valoramos poco nuestro cine. Y antes de que me contestes, a mí me encuentro a mi alrededor, ¿no? A gente con la que yo convivo, no en mi casa, pero en mi ámbito laboral o en el día a día, ¿no? Que yo les intento a transmitir el hecho de que a mí el cine español me parece que está en un momento súper álgido. O sea, yo, sin exagerar, este año, 2023, dos de mis películas favoritas hasta el momento son Asedio y La Desconocida, muy lejos de casi todo el resto de propuestas más comerciales, y no conozco a nadie que las haya visto. Pero claro, ¿cómo vamos a verla, no? Si a mí, que yo ya tenía muchas ganas de verla, que ya tenía en mente, y vivo en la sierra, y me ha costado muchísimo encontrar un hueco para poder yo moverme, ir a un sitio concreto en la que la dan una vez a lo mejor en todo el día. Ir al cine casi se convierte en ese acto de peregrinaje. Total. Deberías de ir a tu cine más cercano, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Bueno, yo no sé si diría que no se tiene fe en el cine que se hace aquí o que no se le cuida. Yo lo que veo es que creo que el cine español, en cierto sentido, como que viene arrastrando problemas desde hace muchos años de financiación, de marketing, de cómo se comunica, de la percepción que tiene el público más general sobre los cineastas españoles. El melodrama. Es claro, el cine social, o ese clásico no parece española, o la etiqueta de subvencionado. Muchas veces creo como que ha lastrado mucho el buen oficio de muchos cineastas que a día de hoy se dejan la piel por contar muy buenas historias y están a la altura de todo el cine mundial, claro que sí. Sí. Llevamos 20 años con él. Esto no parece español. Sí. a ver cuándo cambia. A lo mejor es culpa de Pedro Almodóvar y esta gente, ¿eh? También te digo, pero bueno, esto ya es otro tema. Si te parece, volvemos un poco a La Desconocida, que nos hemos ido por temas muy interesantes, pero que se alejaban un poco. Sí. Y tenía un par de preguntas que no tengo claro si te atañen a ti, pero que yo tengo curiosidad y lo lanzo. Tú hablas. ¿Vale? Que es que al empezar la película me di cuenta de que el título aparece como en 3 partes. La, desconocí, y después el da como en otra línea, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Qué mensaje hay ahí? Dímelo tú. Yo no lo tengo claro, la verdad. O sea, le he dado vueltas, pero no sé si simplemente es algo efectismo de la extrañeza, ¿no? El propio ejercicio de darle una vuelta ya es un objetivo logrado, pero no sé si hay algo más concreto. El que te hagas esa pregunta ya es la propia respuesta. Vale. Que estés en tu butaca diciendo, uy, este título no debería estar escrito así. Y eso enfatiza bastante el carácter desconocido de todo lo que va a venir después, de lo juguetona que va a ser la película. Yo siento como que hay muchas pistas, pequeños misterios dentro de la propia película, y ese es uno de ellos también. Y la idea de intentar partir en 3 el título es un poco también hablar de el carácter fragmentario de los personajes, las máscaras que se quitan, que se ponen, cómo están interpretando, cómo no sabes a quién tienes delante. Bueno, jugar desde lo visual. Es que justo antes de entrar en la proyección, fuera hay un cartel, que es muy chulo además, en el que pone como unas normas, ¿no? Que esto es bastante original, en verdad, que tienes que saber antes de ver la película, ¿no? Habla de los spoilers, ¿no? Pero no es nada original, es el mismo cartel exacto de Hitchcock en Psicosis. Bueno, pero que no es algo habitual. Digamos, sí.
Pero Era un la homenaje. la primera de todas era, una vez empieza la película, no dejamos entrar a nadie, ¿no? Y claro, lo primero es el título. Y yo estuve un montón de rato dando vueltas en plan, a ver, si se refiere exactamente a esto, a lo que no te puedes perder, ¿no? Pero bueno, me hizo gracia. Me pareció como una pieza más, ¿no? De este puzzle, de este juego, que guay. Y hay una segunda cuestión aquí, que es que el póster de la película, también en algún momento de la propia película, pero se juega mucho con la iconografía de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, es muy claro. Y esto no sé si fue una decisión tuya o de marketing para ser algo accesible que todo el mundo más o menos entiende. No, la referencia a Alicia ya estaba en la obra de teatro. Lewis Carroll tiene un dudoso pasado también como con los menores. Y creo que era una muy buena referencia para esta película. Los cuentos también me parecen terroríficos. Las lecturas y revisiones que hay, las propias enseñanzas o moralejas que tienen, que son ya caducas, incluso a nivel moral. Y creo como que me parecía interesante jugar con la idea de la madriguera para adentrarnos en lo desconocido, en ese túnel hacia lo oscuro. Y el póster fue un trabajo de Borja Palrowski, del estudio Amigos Solutions, y acabamos muy contentos. Fue una propuesta que ya nos hicieron sobre guión, enfatizaba mucho la idea de introducirse en la Tierra, que es algo también muy importante para la película. Y creo que han hecho muy buen trabajo con ese cartel, sí. Hay otros dos carteles, creo, al menos los que yo he visto, teaser posters, sí. que son como... Bueno, son como violentos de ver, incluso a mí me parecen fascinantes, me gustan mucho. Pero claro, como son como ideas muy diferentes, quería saber si uno de los dos era tu idea, la otra a lo mejor No, más todas las ideas son del estudio de Amigos Solutions y precisamente las instrucciones que les dimos era que queríamos algo violento y algo impactante y algo que no fuera fácil, que no fuera cómodo, como la propia película. Y esa boca tan abierta de Manolo con Laia dentro sujetando el conejo, luego al revés ella con Manolo dentro. El propio concepto de título, que es ya como muy remite al cine clásico. Yo pienso mucho en los títulos de Iván Zulueta, Arrebato, o incluso en Saul Bass, en Hitchcock. Creo que han hecho muy buen trabajo en hacer algo como con mucha textura. Y eso para día de hoy, al menos intentar sorprender con el marketing de una película, ya de por sí para nosotros era importante. Sí. Parece que no, pero es muy importante un póster. Y yo creo que en este caso, recientemente Lancimos sacó los pósters de Bueno, su una película, maravilla, claro. y que son The Emma Poor Stone Things. como pintada, ¿no? Un poco así a con brocha gorda. ese cuerpecito gigante y la cabeza pequeña. Sí, pues muy chulos. Plantean preguntas y eso era lo que queríamos, eso, que tú reformules lo que estás viendo, que no simplemente digas, vale, esto es un thriller clásico, ya estamos ante lo de siempre. He puesto mucho de mí y me he dejado la vida para que tú veas La Desconocida y veas una propuesta que te puede gustar o no, pero al menos que intente aportar algo diferente. Así un poco más técnico. Hablas mucho, creo, las veces que yo te he oído al menos, del convencionalismo del thriller, ¿no? Y que tú has intentado romperlo un poco, al menos diferenciarte. ¿A qué te refieres con ese convencionalismo? ¿Y es bueno o no? ¿Y cómo lo has intentado romper? Bueno, no te diría si es bueno o malo, porque los thrillers más clásicos o canónicos creo que cumplen una función, que es que no pienses. Estás viendo una historia y empieza la película y acaba y ya está. Pero hay directores que desafían esos límites, pues David Fincher, por ejemplo. Y era la referencia clara. Cuando yo hablo de convencionalismo es unos códigos visuales de planificación, de ritmo, de música, de montaje, que nos hacen ver películas casi como si fueran fotocopias. Y en el cine español muchas veces yo soy muy amante del thriller, intento ver todo lo que se hace, pero me ha llegado un poco a cansar, porque son películas que parece que son muchas cortadas por un mismo patrón. Y pues hablabas de Asedio, por ejemplo, una película que a mí también me gustó mucho, y claro, tú ahí ves a un director que intenta arriesgar, que intenta hacer cosas diferentes. Tú ves a un Sorogoyen, a un Miguel Ángel Vivas, a directores que intentan aportar un granito de arena para que evolucione el género.
Y bueno, ahí es donde estuve, donde quería situarme yo desde el principio. Pues eso, pero yo intentando mm, quizá llevarlo a un punto un poquito más abstracto. Pues hay directores que a mí me gustan mucho sus películas porque las siento casi como misterios. Pues Jonathan Glazer, por ejemplo, pues Under the Skin, Reencarnación, películas que no son fáciles ni de describir. Y a mí eso me gustaba. E incluso, pues yo creo que cada uno de nosotros puede dar una sinopsis diferente de Under the Skin. Te iba Y a decir eso a mí me justo. gustaba y quería con la desconocida romper esos códigos, pero a un nivel mucho mayor todavía, porque cada película la siente diferente el público, pero esta creo que más todavía. Sí, sí. Justo en Under the Skin, que la comentaste el otro día en el coloquio, Nuria, la chica, mi pareja, me preguntaba, en plan, ¿está bien Under the Skin? ¿De qué va? Y yo decía, es que no sé decirte, no. Porque a mí se me hizo un poco bola, ¿verdad? Pero sí que tiene esos momentos de, joder, esto se te queda grabado, sí o sí. Pero precisamente son películas que como rompen unos convencionalismos canónicos, yo creo que dependen un poco del punto vital en el que estemos. 2001, Odisea en el espacio. La primera vez que la viste, pues sentirías una cosa. La segunda vez yo me aburrí, pero me dormí directamente. Sí, sí. La segunda vez que la vi, conseguí sacarle más cosas. La quinta, ya directamente, cuando la volví a ver en cine, pues diferente, un cambio de experiencia. Yo siento mucho con el cine de Bergman, por ejemplo, antes que hablábamos de él. Es como, no es lo mismo cuando me veo una película un domingo a las 12 de la mañana que cuando me la veo en la Filmoteca en el Cine de Ore a las 8 de la tarde. Pues eso es igual, ¿no? Pues cuando hay películas que intentan ya de por sí, desde su génesis, no ser parecidas a otras, creo como que al menos suponen un reto al espectador. Y eso era lo que yo quería. Que tiene un valor, ¿no? Al menos es... Pueden no tener valor, pueden ser una mierda. La desconocida puede ser una película que no guste a nadie y estaría en su derecho. Pero no. Al menos yo me he tirado me he tirado el vacío y he podido salir magullado, pero al menos he arriesgado. Y yo lo que quería era que al menos el espectador viera que aquí hay un director que está intentando hacer algo diferente. Sí. Pues sí. Estamos acabando ya, ¿vale? A raíz de esto, ¿no? Del cine, del convencionalismo, del molestar, ¿no? Hay una escena que ya te había comentado, pero que necesito porque yo le voy dando vueltas, ¿no? No he parado. Y me gustaría que hablases otra vez de ella. Que es este momento en que hay una discusión entre dos protagonistas y tú en un momento dado, con cámara en mano, te acercas. Dices la del banco, la secuencia inicial. Sí. Vale. Y decides que no vas a enfocar la situación, ¿no? El foco va a ser la nada, ¿no? Hay momentos en que vemos las manos de la protagonista, vemos en algún momento de hombro de él, de solo, o incluso hay momentos en que ves simplemente el fondo del parque, ¿no? Incluso está como desenfocado porque realmente no es el foco. Y ese momento a mí me pareció súper interesante, me descolocó también. Además, dura un rato, ¿no? Y te da tiempo a plantearte esa escena, en plan, hostia, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Y me gustaba que expliques cómo surgió ese momento. Sí, bueno, para mí era importante jugar con códigos de disrupción con el espectador. Que tú pienses que vas a ver una película y luego se corta y se rompe completamente. Toda la película se basa en ese leitmotiv. Pues, la película arranca con Manolo Solo, en clave de comedia, vistiéndose para una cita, cantando Julio Iglesias por un Madrid soleado y feliz, pero claro, nos encontramos que llega a un banco y está una menor sentada con él. Entonces, yo ahí sí que tenía la secuencia muy planificada, desde muchos puntos de vista. Quería hacer algo como muy afilado, muy efectista, en cierto sentido. Quería poner los puntos de vista en las personas que estaban rodeándoles, como pues por ejemplo dice Shyamalan en Tiempo, en la secuencia de la playa. Pero un amigo director me dijo, la película te va a ir hablando y a medida que la vayas rodando te vas a ir dando cuenta que
hay cosas que tú tenías en tu cabeza y no funcionan, o van a ser más, o en rodaje te darás cuenta de otras cosas. Y yo cuando ya les vi a ellos interpretar los primeros instantes de esa secuencia en el combo portátil que llevaba, yo ya me di cuenta de que cuantos menos planos iba a ser más incómodo todavía. Y cuantos menos cambios de punto de vista, mejor. Entonces, ahí ya fui entrando en la idea de el movimiento de plano, que es algo que hace mucho Bong Joon-ho, planos muy largos, pero tú estás viendo Memories of Murder y a lo mejor se te ha olvidado de que llevas un plano de 10 minutos, no eres consciente de que es un plano secuencia porque la cámara ha hecho un mini paneo, no te has dado cuenta, o ha habido un personaje que se ha ido colocando en primer plano. Entonces ahí hablamos mucho Santiago Racajillo, el director de fotografía, de cómo jugar con eso, cómo enfatizarlo luego en postproducción, si a lo mejor hace jugar con algún zoom. Y ahí es por lo que comentabas de cómo contar una película, pero que en el minuto 10 cambiar de tercio absolutamente. Entonces ahí ya la cámara cuando baja, recortamos el rostro del personaje de Laia Manzanares, ahí ya yo quería generar un cierto extrañamiento en el espectador, que dijera, pero ¿qué está pasando aquí? Y Totalmente. creo que ahí la interpretación tan realista de ellos enfatiza aún más todavía el movimiento de cámara porque es casi documental, no estamos sintiendo que están actuando, estamos viviendo una secuencia casi como un voyeur, estamos observando algo, me siento como incluso incómodo por intentar estar tan cerca de lo que está pasando. Y ahí fue donde entró la idea de enfocar lo que no debería de enfocarse y desenfocar lo que debería de estar enfocado. Y jugar con la idea de el fuera de campo, no mostrar las cosas, una cámara que es muy viva, pero que a la vez es casi como un espectador activo. Tampoco pasarse, que hay muchos directores que son un maestro de jugar a esos extrañamientos, pues Carlos Reigadas, por ejemplo, el mexicano, o Amat Escalante, me flipan, pero creo que ahí ya sí que ves al director. De hecho, ya de por sí el movimiento es bastante visible, yo creo que se me aprecia. Pero ahí creo que Rakaj como operador hizo muy buen trabajo a la hora de jugar con los mini movimientos, irse a la mano de Laia, ver que tiene los pelos de punta, Es brutal, subir a Manolo pero dejarle recortado. Y ahí yo me emocioné mucho en rodaje porque ahí es donde pude sentir que estaba eso cumpliendo un sueño. Piensa eso, toda esa travesía del desierto de tantos años para intentar estar rodando algo con lo que llevas soñando y claro, poder verlo ya desde el combo y poder ver ya la criatura, pues claro, era muy emocionante. Sí, sí. Yo te quería sacar el tema porque justo después de la película te dije, mira, es que creo que esta es, aunque me parece interesante, es la que menos me ha funcionado, ¿no? Te comenté. Pero ha pasado una semana y es que no he parado de darle vueltas. Y claro, dices, si un plano, eso una es bueno, escena, eso estás es bueno. una semana pensando en ella, joder, algo tiene, ¿sabes? Y ahora de repente digo, es que a lo mejor es mi parte favorita de la película, no lo sé. Y de verdad me encanta la historia y el hecho de lo que comentas, ¿no? De que la idea inicial o una de las ideas iniciales era lo de tener 20 puntos de vista diferentes. Te prometo que esto me voló la cabeza. O sea, me lo imagino incluso cómo sería en otros formatos. En plan, en un cómic, ¿no? Esa escena, teniendo este formato, pues en viñetas y demás, me fascina. O sea, es algo que se me ha grabado. Yo estoy seguro que aunque lo hubiera rodado, luego con Marta Velasco al montaje lo hubiéramos desechado. Porque era tan potente lo que estaba pasando en ese banco que ver pues teníamos las figurantes ya preparados, una señora con un perrito, una madre con un niño, un viejecito que está dando de gusanitos a las palomas. Y claro, ver esos primeros términos enfocados o fuera de foco y con teleobjetivo a lo lejos el banco y escucharlo con mucha clara nitidez. Es una imagen que no te niego que puede ser muy, muy interesante y no te niego que a lo mejor lo pueda hacer en futuras películas. Eso te iba a decir. Sí, por supuesto. Yo creo que es un buen recurso que no lo descarto. Pero ahí sí que ya hablando de ello noto que puede ser ciertamente efectista. Para lo que ocurre creo que es más interesante estar bien pegado a la emoción del personaje y generar cotas de extrañamiento pues desde cámara, desde intentar irte o enfocar al infinito, eso es. Yo voy a seguir viendo tu filmografía,
Y estoy esperando el día en que por fin hagas eso y pensar, pues tenían razón, ¿eh? No hacía falta. Pero tengo mucha curiosidad, la verdad. Vale, bueno, esto estamos ya acabando, ¿vale? Para acabar, yo te quería sacar un poco el tema de que has hecho pues estos coloquios, ¿no? Que te has presentado en proyecciones a lo largo bueno, de todo el país, ¿no? Creo, Sí, porque me en muchas dijiste ciudades. que ayer estabas en Lleida. Ayer sí, volví de Lleida ahora. Nosotros nos vimos en Madrid, ¿no? Sé que has ido viajando. Sí, está en Bilbao, en Zaragoza, en muchas ciudades acompañando. Ahora iré a Elche, Santander. Bueno, creo que un director también tiene que estar con la película bajo el brazo y intentar fomentar el mayor debate posible. ¿Ha Sí, sido sí. una buena experiencia? Entonces? Mucho. Muy contento, sobre todo además esta película que es tan visceral y la gente sale con muchas ganas de querer hablar sobre ella. Es muy interesante. Bueno, en nuestro caso, creo que fueron 2 horas de Sí. gente sin callar. O sea, era Sí, un no parar. sacar de una sala de cine de 60 personas a 30 al bar de enfrente para hablar ya es complicado. O sea, que eso demuestra que la peli os llegó. Y para nosotros está siendo muy catártico poder acabar un visionado y enfrentarte al público cara a cara con sus cosas buenas y malas. Contarte, que te cuenten experiencias, cómo le ha llegado la película, cómo la ha vivido, incluso experiencias personales de cómo la han sentido por haber vivido a lo mejor cosas que han aparecido en pantalla. Pues es algo que es un regalo, porque muchas veces el cine no tiene esa capacidad de contacto con el espectador. Tú estás en la soledad de la sala, a oscuras o en tu casa viendo una plataforma. Pero yo en mi caso yo creo que voy a seguir haciéndolo siempre que pueda, intentar fomentar los máximos coloquios posibles. Sí. Pues yo ahí estaré, en algunos seguro. Y decías que el lunes, si no me equivoco, Sí. te vas sí. a Corea, que Sí. creo que es el film, bueno, El el Bifan, festival sí. de cine fantástico o Sí, así. el de Busan, sí. ¿Te hace ilusión? ¿Estás Bueno, nervioso? Me imagínate. parece una pasada esto. Es un regalo. Yo creo que es ya el regalo definitivo a este proyecto. Porque sí que el thriller coreano, que era como nuestro máximo referente a la hora de escribir el guión, pues películas como Old Boy, I Saw the Devil, Memories of Murder, Burning. Y poder vivir a un público de espectadores que ya de por sí es muy amante del thriller retorcido, como es esta película, ya poder ver sus rostros y luego compartir un Q&A al final es algo muy bonito. Sí. Y luego encima puedes aportar más de comprender la visión desde otras cinematografías y desde otros países y abrir el mercado asiático, pues mira, más todavía, claro. Y Corea, además, que es lo que dices, que es como la cuna, ¿no? Del cine moderno incluso. Es que a mí Sí, me para mí mucho. el thriller coreano me parece, y ya no solo el thriller, el cine en general en Corea del Sur, me parece que es la gran nueva ola del cine en el siglo XXI. Pero casi como que te diría a un nivel histórico, en plan, pues Nouvelle Vague, Free Cinema, desde el Dogma 95, bueno, quizá podemos hablar del Mumblecore en Estados Unidos, pero yo no he visto una nueva ola de cineastas junto al nuevo, pues sí, la nueva ola del cine francés del terror en los 2000, pero yo no he visto nada que me haya llamado tanta la atención como espectador como el thriller coreano. Totalmente de acuerdo. Sí. Además, se habla mucho del thriller, pero el cine de acción a mí también me encanta. Bueno. Películas como El Redentor Sí, o sí, El Hombre sí. Sin Pasado, creo que se llama. A mí me encanta, me gusta mucho. Sí, es un sí, poco sí. como el Luc Besson bueno, pero con toda la estética y la potencia visual de Corea. Pude ver una Soy muy fan. en el pasado festival de Sitges que se llamaba Plan 69, creo que se llamaba. Bueno, era de cómo protegían los equipos de seguridad del Estado al presidente, atentados terroristas. Claro, pues ya no te digo, pues ya no solo las inversiones en presupuesto, sino la capacidad narrativa que tiene cualquier cineasta a día de hoy allí. Que cualquiera, ¿eh? O sea, dice, ¿quién es este tío? ¿No? Y Sí, acabas sí. pensando, joder, Y luego debería saber en quién el es. territorio de las series también, claro. Que hay un Pues- montón. Son muchísimos. O sea, yo no doy abasto. No, es imposible ver todo lo que se hace. Qué guay. Y para acabar ya así, definitivamente, ¿has pensado en tu próximo proyecto? ¿Hay algún actor, actriz que dices, tengo que intentar sí o sí trabajar con esta persona? Sí, tengo ya bastantes proyectos en activo, ya algunos ya casi cerrados, actores que están ya en conversaciones, pero bueno, creo como que hay que hablar de todo cuando está ya... A mí me gusta mucho trabajar en secreto. Vale. Y como el propio proyecto de Elite Secret Field del que hablabas, me gusta mucho
sorprender al espectador. Y creo como que yo lo que sí que te puedo comentar es que mis siguientes películas serán muy diferentes las unas de las otras. Porque para mí me gusta mucho sorprenderme a mí como director, retarme, incluso hacer cosas que normalmente no me gustaría hacer. Pues bueno, si hay algo que a mí me da miedo, ahí me voy. Y bueno, creo que al menos intentar contar buenas historias y personajes que puedan ser complejos como los de La Desconocida, que al menos te hagan hacerte preguntas. Genial. Pues ahí estaremos esperando, sin duda. Y nada más, agradecerte una vez más que hayas estado aquí. Muchísimas gracias. Y espero que haya sido también ameno para ti. Claro, por supuesto, no, muchísimas gracias. Pues, bueno, y bueno, luces fuera. Espero que haya. Yo no sé lo que ha durado, pero. 1 hora y 5 minutos. Madre mía. ¿Y el móvil te aguanta 1 hora, 5 minutos No así lo sé, grabando? no lo tengo claro. Sí, sí. Joder.